Buenos días, hermanos. Vamos a Éxodo 25, Éxodo 25, Éxodo capítulo 25. Antes de leer el párrafo que nos corresponde desarrollar en esta mañana, me gustaría que pensáramos por un momento en un concepto probablemente conocido por la mayoría de ustedes, y es el concepto de las casas piloto. La casa piloto. Cuando uno anda tras el sueño de la casa propia y se pone a vitrinear, las inmobiliarias te van a llevar a sus casas piloto, sus flamantes casas piloto, y se trata de esta casa perfecta, pintada, amoblada, hasta el olorcito que le ponen, está todo hecho y diseñado para que tus deseos de comprar y de adquirir se eleven a su máxima potencia, y luego lo único que tú quieres es comprarte esa casa, porque olía tan rico y estaba tan bien preparada y diseñada que pareciera que me llamara a comprarla. Ese es el objetivo precisamente de la casa piloto, y por lo tanto, por definición, una casa piloto es una casa muy atractiva, ¿verdad? Esa es la idea de la casa piloto, que sea muy, muy atractiva y que te lleve a querer precisamente comprarla. Sin embargo, por muy atractiva que sea una casa piloto, siempre le va a faltar algo para hacer una casa de verdad, una verdadera casa. Y lo que ninguna casa piloto va a tener es precisamente que nunca va a ser personalizada. Porque ese es el objetivo después de todo, ¿no es cierto? Esta casa no es de nadie, precisamente porque puede ser tu casa. Y por lo tanto, por definición, una casa piloto nunca va a ser personalizada, nunca te va a enseñar algo con respecto a la persona que vive ahí, porque nadie vive ahí. No tiene mayor sentido, y eso es justamente lo que le da valor a una casa de verdad. Una casa de verdad no es bella solo por el diseño que tenga la casa, sino por las personas que habitan en esa casa. Una verdadera casa en la que habita un verdadero hogar siempre te va a enseñar algo con respecto a los habitantes y a los dueños que habitan en esa casa. Vas a entrar probablemente y te vas a dar cuenta de varias cosas. A ver cómo está el aseo, vas a ver cómo está, obviamente, la pintura o fotos que haya en las paredes, te vas a empezar a dar cuenta si hay raya o no hay raya en las murallas, si tienes confianza suficiente te vas a meter al refrigerador y vas a ver que está disponible en el refrigerador. Nunca faltan los souvenirs o reliquias que son bien feos y de mal gusto, pero que están ahí porque justo se lo regaló algún ser querido, a alguien de la familia, entonces tienes que ponerlo obligatoriamente ahí, porque si no va a ¿Se la llegar y dice, recuperó? ¿y mi regalo dónde quedó? Y hay situaciones incómodas ahí que se evitan poniéndolo nomás ahí. Por Y lo entonces bueno. tú ves todas estas cosas y te das una idea más o menos de cómo es la familia que está allá. Si es una persona que vive sola o está casado, si están casados, si tienen hijos o no tienen hijos, si estos hijos son pequeños, son grandes. Si te metiste al refrigerador vas a saber al tiro si son vegetarianos o comen de todo. O sea, la casa en sí te muestra bastante con respecto a cómo son los dueños de esa casa, y quizás no sean tan bonitas las casas de verdad, ni tan atractivas como las casas piloto, pero tienen una belleza, tienen una cosa especial que las hace únicas, distintas y completamente diferentes a cualquier casa piloto. Ahora, la razón por la que les menciono todo esto de la casa piloto versus una casa real es porque algo muy similar pasa cuando entramos a la casa de Dios. Dios tiene una casa, podríamos decir, y no es una casa piloto, es una casa de verdad. Y esta casa, como toda casa de verdad, así como las casas nos muestran mucho con respecto a cómo es el dueño de esa casa, la casa de Dios también tiene un tremendo potencial, que es enseñarnos algo con respecto al dueño de esa casa. Y por ahí es donde entonces entramos al tema que estamos viendo durante estos domingos. El domingo pasado comenzamos en Éxodo capítulo 25 a ver una sección dentro del libro, probablemente la más amplia del libro del Éxodo,
donde se nos describen las instrucciones que recibió Moisés para edificar la casa de Dios, o el tabernáculo, como le llama el libro del Éxodo propiamente tal. Y lo que dijimos con respecto a esta sección de la Biblia es que esto no está acá para que hagamos alegorías fantasiosas o nos dediquemos a hacer una réplica en miniatura del tabernáculo. No, el objetivo es otro y tiene que ver con lo que les acabo de mencionar. Tiene que ver con enseñarnos algo en respecto al dueño de casa, así como una casa nos enseña mucho con respecto a su dueño. Aquí tenemos el potencial, la posibilidad de entrar con el respeto que el dueño de casa se merece, observar cómo es esta casa y empezar a entender un poco mejor cómo es Dios, su carácter, sus prioridades, sus afectos, las cosas que él ama, las cosas que él no le gustan tanto quizás, qué es lo que le da más importancia, qué es lo que le da menos importancia, cómo es el carácter de nuestro Dios. Eso lo podemos ver precisamente viendo cómo es la casa en la que él también habita, y eso va a ser en realidad lo que vamos a buscar hacer en los domingos que tenemos por delante. Vamos a entrar y vamos a mirar dentro de la casa de Dios para aprender un poco más con respecto a quién es nuestro Dios. Después de todo, para eso estamos acá, ¿verdad? Ese es el objetivo de juntarnos delante de la presencia de Dios para saber, conocer y disfrutar más al Dios que se supone que hemos venido a adorar. Para eso nos juntamos todos los domingos para conocer y disfrutar a nuestro Señor. Así que hoy quiero hablarles de tres cosas. Quiero hablarles de un lugar para conversar, quiero hablarles de una mesa para compartir y quiero hablarles de una luz para dirigir. Todo esto está contenido en el capítulo 25 del libro del Éxodo y les invito entonces a que empecemos a leer en el versículo 10. Éxodo capítulo 25, versículo 10. Vamos a leer en una primera instancia desde el versículo 10 al 22. Aquí tenemos un lugar para conversar, que dice Éxodo 25, 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Hasta aquí la lectura por el momento. Entonces, primero, que se nos dice con respecto a la casa de Dios tiene que ver con un mueble. Eso es lo que nos dice el versículo 10, ¿verdad? Harán también un arca de madera de acacia, nos da la longitud, la anchura, la altura, y que sería cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Y la pregunta es, ¿qué tiene de especial que parta Dios describiendo cómo es su casa de la manera en que acabamos de ver acá? De repente uno lee y dice, ya, perfecto, y sigue leyendo, y nos hace esta pregunta, ¿habrá algo especial con la forma en que parte Dios describiendo su casa? Porque si ustedes me preguntan, esta manera de empezar a describir una casa es la forma más atípica que hay de describir una casa. Piensen ustedes cómo describirían su propia casa o una vivienda particular. ¿Cómo partirían ustedes describiendo esta casa? O sea, si yo te pregunto cómo es tu casa, lo que yo me esperaría es que tú me dijeras algunas cosas al principio que son como obvias, ¿verdad? Si tu casa quizás de cuántos metros cuadrados será,
si es de madera o si es de concreto, cuántos dormitorios tiene, cuántos baños tiene, de qué tamaño es la cocina. En pocas palabras, lo que tú te esperas cuando te describen una casa es que te hablen primero de la estructura de la casa y solo después de hablarte de la estructura te hablen de los muebles que hay dentro, ¿verdad? Tú primero hablas de la casa en sí, después hablas de los muebles que están dentro de la casa, pero no es lo que tenemos acá. Dios parte describiendo su casa y lo primero que te describe no es la estructura de la casa en sí, sino un mueble que hay dentro. Sigamos con la misma idea. Piensen ustedes en una persona que dice, ya, me voy a construir una casa en el campo. Y yo le pregunto, ya, ¿y cómo va a ser tu casa? Y él dice, mira, la tele va a ser de esta marca, vas a tener estas pulgadas, va a ir empotrada en esta pared y va a estar al lado de estos dos parlantes. Y yo ni le pregunté por la tele, le pregunté por su casa. Entonces, si esta persona lo primero que me habla con respecto a su casa es con respecto a la tele que va a tener en su casa, lo mínimo que yo tengo que pensar y deducir es que para esta persona lo más importante de su casa es la tele. ¿Cierto? Algo hay en la tele que la hace tan especial que para él lo más importante en su casa, desproporcionadamente incluso, es el televisor que va a instalar justamente ahí. Bueno, guardando las proporciones, algo similar a lo que tenemos acá. Dios empieza a describir su casa y en vez de decirte cómo es la estructura, se pone a hablar de un mueble dentro de la casa, el arca del pacto. Entonces, como que si Dios quisiera a propósito comunicarnos algo acá, que este mueble específico para él es importante, es desproporcionadamente importante en comparación con el resto. Esto nos obliga luego a preguntarnos por qué es tan importante para Dios este mueble particular. Veamos de qué se trata. Si ustedes leyeron conmigo los versículos a continuación, se van a dar cuenta que estos hacen énfasis en dos cosas que iban a caracterizar a este mueble llamado el Arca del Pacto. La primera era una bandeja que tenía que tener este mueble que se le llama aquí propiciatorio. Y lo segundo, que se le hace mucho énfasis acá, es en estos dos querubines que iban a estar encima del propiciatorio. La descripción gira en torno a estas dos cosas. Esta bandeja que se llama propiciatorio, estos querubines que están encima del propiciatorio. Y entonces el versículo 22 concluye diciendo, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines. Se fijan, nuevamente se nos describen estas dos cosas, se nos dice que Dios iba a hablar entre medio de ellos. Ahora, ¿por qué son importantes estas dos cosas? ¿Por qué tanto énfasis en esta bandeja y en estos ángeles arriba? Bueno, resulta que por un lado, la Biblia una y otra vez conecta la presencia de querubines o de ángeles en general con el trono de Dios. Hay mucha referencia cada vez que se habla de los ángeles o de querubines a lo que está pasando en el trono mismo de Dios, cosa de pensar en las visiones que tuvo Isaías o que tuvo Ezequiel, para hacernos una idea, ¿verdad? Siempre que está la presencia y el trono de Dios, hay ángeles que rodean el trono de Dios. De hecho, en Segunda de Reyes 19:15 se habla de Dios que tiene su trono entre los querubines. Y acá tenemos dos querubines que están ahí justamente presentes. Por otro lado, quizás para nosotros no sea tan evidente, y uno lee las medidas estas de codos y medio, de codo y medio, como que a uno le resbala, no les da mucho énfasis, pero estas medidas que están acá, las del arca y las del propiciatorio, eran precisamente las medidas que tenían los estrados de los tronos en los reinos antiguos, en los tiempos que se escribió este libro justamente. Coincidentemente, en el Salmo 132:7, el salmista dice, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. ¿Notan la conexión? Entonces, pareciera, por lo tanto, que estas dos cosas que se enfatizan acá nos comunicaran que aquí tenemos nada más y nada menos que una representación del trono del rey que viene a habitar con los suyos. Por supuesto, el Arca del Pacto es mucho más que una representación de un trono, pero como mínimo, lo que esto nos busca comunicar, que acá lo que tenemos es el trono, o una representación del trono del rey del universo, que viene y desciende y se coloca en algún lugar, y sin embargo, dice el rey, si estoy aquí, y así termina el pasaje, es para hablar contigo. Para hablar contigo. Lo que más me importa en esta casa, de manera incluso desproporcionada, por así decirlo, es que
Hay un trono donde yo me voy a ubicar y me voy a ubicar acá para conversar contigo. Eso es lo que está diciéndonos este pasaje. ¿Y no les parece tremendo esto? Que el rey del universo decida venir y viene para hablar, para conversar, un lugar para conversar. De repente, es verdad, hay personas importantes, hay personas influyentes, políticos a lo mejor, conocidos, un artista, un deportista famoso, que van y se dan el tiempo de conversar con la gente común, ¿verdad? Y quizás a uno le agrada eso, pero todos sabemos que hay un rol bastante mediático en esa supuesta conversación, ¿verdad? La idea es ganar votos finalmente o tener una mejor imagen en las redes sociales, no es algo genuino. Y sin embargo, acá tenemos al rey del universo viniendo a buscar establecer una conversación con los suyos, contigo, conmigo, hermano, hermano, y no es por un show mediático. No es para ganar más votos, no es para quedar mejor ubicado en el ranking o en las redes sociales, es simplemente porque él quiere hacerlo. Aquí estoy yo y quiero conversar contigo, aquí me ubicaré, de aquí me declararé a ti y hablaré contigo justamente en ese lugar. Un lugar para conversar. ¿Cómo cambiaría nuestra actitud al venir a este lugar si realmente le diéramos el peso a esto, verdad? Que el rey del universo quiera estar contigo en un lugar para conversar, no por intereses secundarios, no porque así aumento mis votos, no. Amo estar contigo y quiero conversar contigo. Eso es lo que está comunicándonos justamente este pasaje. Y eso es lo primero que aprendemos acerca de Dios a través de su casa, ¿verdad? Para Dios, lo más importante, incluso descaradamente importante, es tener una relación de amor con los suyos, contigo y conmigo. Eso es lo primero que nos muestra Dios con respecto a su persona. El rey del universo pone su asiento en medio de lo suyo porque quiere conversar con los suyos, porque quiere tener una relación con ellos. Ese es el Dios del que estamos hablando. Ese es el Dios al que hemos venido a conocer y a adorar también en esta mañana. Pero ahora, ¿cuál es la actitud que trae Dios cuando viene a morar con los suyos? Para eso sigamos nuestra lectura. Hablamos ya de un lugar para conversar. Vamos a hablar ahora de una mesa para compartir. Sigamos leyendo. Versículo 23. Versículo 23 al 30. Tenemos un segundo mueble que dice el pasaje. Versículo 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino, los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Hasta aquí la segunda parte de esta lectura. Y lo que tenemos acá, en realidad, es un mueble no más grande que una taza de café, Soy feliz contigo. no tiene mucho mayor porte que eso, con platos, cucharas y tazones, donde según el versículo 30, lo que se colocaría encima de ella puntualmente sería pan, ¿no es cierto? Y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. En pocas palabras, lo que tenemos acá es una mesa para el pan. De eso se trata el segundo mueble. Ahora, por lo general, en la mayoría de las religiones antiguas, quizás hasta el día de hoy la más que se mantiene sería la religión hindú, es muy común que los adoradores traigan alimentos y los coloquen a los pies del Dios que buscan adorar o de la imagen del Dios que buscan adorar, ¿verdad? Obviamente, la estatua no come, así que la comida hay que irla cambiando regularmente para que no se pudra, pero la idea se mantiene y es esa, ¿no es cierto? Este es mi Dios y aquí estoy yo alimentando a mi Dios. Así es como yo le sirvo a Dios, lo alimento. Y la pregunta será, ¿es esa la idea de esta mesa acá?
pudiera tomarse así, ¿verdad? Hay una mesa, hay que poner un pan continuamente, hay que irlo cambiando. ¿Tendrá que ver con eso, con que Dios necesita que se le coloque un pan delante de él continuamente, que Dios va a llegar a sentarse en su trono y va a llegar con hambre del viaje y entonces pide que le pongan una mesa con pan delante para así no morirse de hambre porque le dio hambre con el viaje? No, ¿verdad? Yo creo que la respuesta inmediata en la mayoría de nosotros sería un no, y si has leído el pasaje claramente, con mayor razón, no, porque el Dios que se te está describiendo acá no es esa clase de Dios, no parece ser esa clase de Dios que necesita que lo alimenten para poder sobrevivir. No es el Dios del que estamos hablando en este pasaje. Y la idea entonces, ¿cuál será el objetivo de este pan entonces? Veamos. Fíjense que en el versículo 30, este pan es llamado el pan de la proposición. No sé si les ha llamado la atención esta especie de apellido que se coloca a este pan. Pan de la proposición. ¿Por qué se le llama pan de la proposición? No de la preposición, no de la presuposición, de la proposición. Como que propone algo. ¿Qué será lo que propone? Miren, ¿cuál fue la razón que estaba pasando por la cabeza de don Casiodoro de Reina cuando se le ocurrió ponerle de la proposición a este pan? Yo no tengo idea. Les confieso que lo busqué bastante. ¿Por qué Casiodoro de Reina le puso proposición a este pan? No tengo idea, no lo logré conseguir, así que si alguien sabe la respuesta después me la da por interno, fantástico, se lo agradecería. Pero la verdad de las cosas es que literalmente en el hebreo acá, la expresión es pan del rostro, lechem panim. Esa es la frase, pan del rostro. Y como en la imaginería hebrea, el rostro es sinónimo de la presencia de alguien, todas las otras traducciones que no son la Reina Valera traducen acá lo que se ve como pan de la proposición como pan de la presencia. Esa quizás es la idea más literal acá, el pan de la presencia. Por lo tanto, este es un pan catalogado explícitamente para comunicar que el gran propósito de este pan es invitarte a ti a disfrutar de la presencia o del rostro de Dios. El pan es el medio, el pan es la excusa, podríamos decir. El objetivo final es la presencia de Dios, es el rostro de Dios siendo disfrutado. Pero, por otro lado, fíjense que es el pan de la presencia. No es el aceite de la presencia, no es el perfume de la presencia, sino que es pan. La comida básica que usamos para alimentarnos. Es lo que nos nutre, es lo que nos alimenta. Por lo tanto, lo que aquí se nos está comunicando es que este disfrute de la presencia de alguien, del rostro de alguien, es algo que nos nutre, que nos alimenta. ¿No será entonces que a través de este pan Dios está haciendo una proposición a su pueblo para que ellos vengan y disfruten y sean nutridos con su rostro, con su presencia? ¿No será esa la razón que tuvo don Casiodoro de Reina para ponerle a este pan, pan de la proposición? No tengo idea, pero suena bien, ¿verdad? Tiene sentido y probablemente por ahí vaya la idea de este pan. La idea de este pan no es que Dios sea alimentado por nosotros, sino al revés, de que Dios ofrece alimentarnos a nosotros y nutrirnos a nosotros con su propio rostro, con su propia presencia. De eso se trata el pan que tenemos acá. Nuestro Dios es un Dios que busca nutrir nuestra alma. Eso es lo segundo que aprendemos cuando vemos qué significa la casa de Dios y lo que la casa de Dios tiene que enseñarnos a nosotros con respecto a quién es Dios. Nuestro Dios es un Dios que ama, que busca alimentarnos y nutrirnos justamente con su presencia. Dios no es alguien que quiere estar contigo y quiere conversar contigo, eso lo veíamos en la primera parte, ¿verdad? Dios quiere establecer una relación, una conversación con los suyos, con su pueblo, porque los ama. Pero esta relación de conversación y de amor que Dios busca no es para aprovecharse de ti, absorber todo tu potencial, absorber todas tus energías y cuando ya quedes vacío y no le sirvas, dejarte de lado. A veces esa es la opinión, no digo que abiertamente, pero que tendemos a tener de Dios, ¿verdad? Alguien que busca aprovecharse de nosotros, de eso se trata la religión, dirán algunos, sacar toda tu energía, toda tu fuerza y cuando ya no le sirvas, para el lado, inservible, botella desechable, botella sucia, botella rota, ya no me sirves, no tienes energía, ándate. ¿Ese será el Dios nuestro?
La respuesta que nos da este pasaje es que es todo lo contrario. Este es el Dios que busca no alimentarse Él a expensas tuyas, sino a expensas de sus propias riquezas, nutrirte y alimentarte a ti con su presencia, con su rostro. De repente hay personas que como que uno suele diferenciar. Y a medida que uno se va relacionando con otras personas, uno se da cuenta que hay dos grandes tipos de personas. Está esta persona que tú te acercas a ella y es como que te drenara toda tu energía. Como que te pide una y otra cosa, te habla de una y otra cosa, y tú termináis la conversación, estás agotado, como que socialmente agotado, como que te cansa. Y ojalá no pillártela cuando andas ya medio cansado, porque vas a terminar como una pasa deshidratado de energía, porque esa persona busca absorber todo de ti y pedirte cosas y contarte cosas y sobrecargarte con cosas. Ese es un grupo de personas, ¿verdad? Y todos nosotros las conocemos. Hay otro grupo de personas que es todo lo contrario, que tú te juntas con ellas y es como que ellas te llenaran a ti, como que te transmitieran algo de su positivismo, de su optimismo, como que Dios tuviera personas para usarlas y infundirte más energía, y termina una conversación con ella y es todo lo contrario, estás llenito, te sientes feliz, te sientes pleno, como que una carga se te ha sacado de los hombros cuando te juntas con este tipo de personas. Este pasaje nos está diciendo, Dios no es de este primer tipo de personas, Dios es de este otro tipo de personas, esas que buscan que tú seas nutrido con ella a medida que tienes una relación y una conversación de amor justamente con Él. Ese es nuestro Dios, un Dios que busca estar con los suyos para que seamos nutridos y alimentados y satisfechos con su presencia. Después de todo, para eso fuimos originalmente diseñados, ¿verdad? El hombre ha sido diseñado para disfrutar de Dios, glorificando a Dios, para ser plenos y llenos con su presencia. Dios simplemente nos está dando lo que siempre hemos necesitado, su presencia para ser nutridos y satisfechos por Él. El pan, un pan para compartir una mesa, para compartir. Eso es lo segundo que nos muestra este pasaje. Vamos ahora a lo tercero, una luz para dirigir. Vamos al versículo 31, Éxodo 25, versículo 31. Continúa la descripción de la casa de Dios. Dice el versículo 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hasta aquí terminamos con la lectura para esta mañana. Y probablemente aquí lleguemos a un artículo que curiosamente se ha transformado prácticamente en la insignia de la fe religiosa judía, ¿verdad? Todos nosotros vemos esta famosa menorá, ese palito con 3 a los lados, dibujado en cualquier parte, y tenemos inmediatamente la impresión de que aquí tenemos un símbolo de la fe hebrea, de la fe judía. Y esta lamparita entonces es más o menos algo bastante importante dentro del mundo judío. A todo esto es muy probable que la menorá nunca haya sido como se describe actualmente y la vemos en la foto, pero ese es otro tema. La pregunta que tenemos que hacerlo ahora es, ¿por qué está esta lámpara aquí? O más básico todavía, ¿cuál es la idea de poner una lámpara en la casa de Dios? ¿Por qué Dios pide que esté esta lámpara acá?
¿Será que Dios necesita iluminación para no tropezarse con algún mueble cuando vaya entrando a su propia casa, porque si no se va a caer algo? ¿De eso se tratará? Dicho de otra forma, ¿está esta lámpara y esta luz acá para el beneficio de Dios o está para el beneficio de otra persona? Probablemente no está acá para el beneficio de Dios, y creo que hay al menos dos pistas en el pasaje que nos dicen que la idea va para otro lado. Vamos a ver de qué se tratan esas dos pistas. La primera está en una frase súper puntual en el versículo 37. Como que uno se cansa de repente, ¿no es cierto? Las flores, los almendros, las flores, los almendros, la vara, 3 flores, 4 flores. Un poco repetitivo, pero fíjense en el versículo 37, dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren, y esta es la frasecita, hacia adelante. Noten la dirección que iba a tener la luz de esta lamparita. No era una luz que se iba para todos lados, se iba a un lugar específico y estas direcciones para adelante. En otras palabras, esta lámpara que está acá y la dirección del alumbrado no va dirigido hacia la presencia del trono de Dios como si Dios necesitara que se le alumbrara, va hacia adelante, hacia la gente que está ministrando dentro de la casa de Dios. Lo que ya nos da el indicio de que esta lámpara, esta iluminación no está acá para el beneficio del dueño de casa, está acá para el beneficio de los invitados a la casa. Esta no es una lámpara y una iluminación que esté acá para beneficiarle a Dios, sino para beneficiar al pueblo de Dios. Y eso ya es una pista que nos indica para dónde va la idea. Eso es lo primero. La segunda pista tiene que ver con la descripción repetitiva nuevamente que se hace de esta lámpara. Fíjense que lo que más se repite en las instrucciones es que el diseño tiene que tener manzanas y flores de almendra. Yo creo que a todos nos quedó claro después de la lectura que esta es una lámpara que tiene que tener manzanas y flores de almendro. Se repite una y otra vez a lo largo de todo el pasaje. En otras palabras, esta es una lámpara que tiene forma de árbol, ¿verdad? Un árbol con frutas y con flores. No puede ser más evidente que eso. Es una forma de árbol y es un árbol, pero fíjense, es un árbol cubierto completamente de oro. Un material brillante de por sí, un material que ilumina, que refleja. Y no solo eso, sino con luces que iluminan, haciendo resaltar aún más el brillo natural del oro. Por lo tanto, lo que tenemos acá es un árbol que ilumina. Un árbol que ilumina. Un árbol que ilumina. Les repito esto porque quiero que se hagan la idea. ¿Dónde más viene esta idea de un árbol que ilumina? Porque esta no es la primera vez aquí en el libro del Éxodo que se nos muestra un árbol que ilumina. ¿Dónde más hay un árbol que ilumina? Éxodo 3, ¿verdad? Moisés está en el desierto y ¿qué es lo que ve en el fondo? Un árbol que ilumina, una zarza que arde pero que no se apaga, un árbol que ilumina, exactamente la misma idea. Esa es la primera revelación que Dios tiene hacia Moisés, y en su primera revelación a Moisés, Dios se manifiesta como un árbol que ilumina. ¿Cuál fue el objetivo de esa zarza ardiente, de ese árbol que iluminaba ahí en Éxodo 3? Darle dirección, darle guía, darle propósito a la vida de Moisés en ese momento, que pareciera que no tuviera ningún propósito, ¿verdad? Ahí estaba apacentando ovejas de su suegro, ni siquiera eran de él, y parecía que todo era en la vida de Moisés hasta ahí y nada más. Pero había un propósito, había una dirección, había una guía que Moisés necesitaba. ¿Dónde encuentra esa guía, ese propósito, esa dirección Moisés? En un árbol que ilumina, una zarza ardiente. Y acá exactamente tenemos la misma imagen. El mismo diseño entonces de esta lámpara nos da una pista de su propósito. El objetivo de esta lámpara, de este árbol luminoso similar a la zarza ardiente, es porque está acá como un símbolo de la guía, de la dirección, del propósito que Dios le da a su pueblo para el beneficio de su pueblo. Y esto es lo tercero que nos muestra la casa de Dios y que nos enseña la casa de Dios con respecto a su dueño de casa. Nuestro Dios no solamente es un Dios que busca tener una relación de amor con los suyos. No es solamente un Dios que busca nutrirnos con su presencia y llenarnos y satisfacernos con ella. Nuestro Dios también es un Dios que busca darle sentido y propósito a nuestra vida. Y eso está reflejado en esta lámpara que tenemos acá. Se repite la misma idea. Dios no está aquí para utilizarte, para de repente hacerte parte de su plan, y luego cuando yo no le sirvas en su plan,
botarte al lado porque ya no cumples con los propósitos. Conocemos gente así, ¿verdad? No son personas muy agradables a la larga, aun cuando en el cuento corto pueden ser bastante diplomáticas, atractivas y carismáticas, que te utilizan, que te toman, te usan para lo que ellos quieren y cuando logran su objetivo, descartado, para afuera. El objetivo de Dios es completamente lo contrario. Es Él darte un propósito para su vida. Y saben, el propósito principal de Dios es restaurar lo creado a un nivel incluso mayor que la gloria original que tenía. Y tú, hermano, hermana, eres la parte más importante en ese diseño original que Dios está buscando restaurar. Colocado en términos simples, tú no eres el andamiaje en el edificio que Dios está restaurando y que luego que el edificio termine de ser restaurado, se elimina como un montón de palos inservibles. Tú eres el edificio en sí. Y cuando Dios busca darle propósito y dirección a tu vida, está restaurando y está cumpliendo con el propósito que Él tenía desde un principio, restaurar su creación a una gloria incluso superior a la que tenía en su forma original. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo tercero que aprendemos cuando hablamos del Dios que conocemos a través de su casa. Tres cosas. ¿Se dan cuenta? Algo nos dice la casa de Dios con respecto a su dueño. Hay amor genuino en el arca. Hay comunión en la mesa. Hay guía en el candelero. Dios ama disfrutar de una relación con los suyos. Por eso tenemos un lugar para compartir, para conversar. Busca que los suyos sean alimentados y nutridos con su presencia. Por eso está la mesa, esta mesa para compartir. Y busca que los suyos tengan un propósito, un sentido, una dirección en sus vidas. Y para eso entonces está este candelero, esta luz que sirve para dirigir. Como decíamos al principio, ¿cómo cambiaría nuestra actitud al venir a este lugar si realmente tuviéramos noción y conciencia de quién es el Dios que está acá y cuál es su corazón hacia nosotros, abierto, buscando nuestro beneficio y no el suyo propio, ¿cierto? Más aún cuando luego nos damos cuenta que esto que está tan simbolizado acá en una casa con mueblería por aquí y por allá, se hace una realidad en nuestro caso mucho más clara. Y estoy hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que todos ustedes hacen las conexiones obvias con lo que acabamos de ver y con lo que Cristo también hizo dentro de su vida, ¿verdad? Ahí está el trono, el estrado del trono de los pies de Dios, viniendo a habitar en medio de los suyos. Y qué increíble que cuando se trate del cumplimiento de los tiempos, ese estrado sea nada menos que un pesebre, un lugar donde se alimentan las bestias. Qué increíble que Pablo diga en un punto muy específico que cuando el Señor está colgado en la cruz, Dios lo pone como el propiciatorio. Esa bandeja de oro expuesta, que estaba en el lugar más sagrado, estamos hablando del trono de Dios, expuesta afuera del campamento, en el lugar más sucio, en el basural de la ciudad. Porque aquel que es el verdadero y mejor propiciatorio estaba siendo ensuciado en sus hombros con tu inmundicia y con mi inmundicia para poder darnos limpieza, santidad, justicia y rectitud, que jamás lograremos por nuestra cuenta, pero que Él nos reviste de ella como si fuera un ropaje puro y blanco para que podamos estar en su presencia. Cuando eso se logra, entonces ustedes ven que es una realidad las palabras del Señor cuando dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Ustedes notan que es una realidad cuando el Señor dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas. Y entonces todo lo simbólico del tabernáculo va y viene haciéndose una realidad. No solo en la persona del Señor, que ya es grandioso, sino en tu vida y en mi vida, que son vidas que disfrutan de Cristo. Y Él ha dicho que Él está aquí en medio nuestro. Y entonces cuando venimos a este lugar, venimos a la presencia de aquel que tiene el estrado de sus pies puesto en medio para conversar y tener una relación con los suyos. Alguien que busca alimentarnos y nutrirnos con su rostro y con su presencia. Alguien que busca darnos dirección y guía a través de la luz que Él da. Todo esto en su palabra. ¿Cómo cambiaría nuestra actitud, verdad? Si esto fuera una realidad para nosotros cuando venimos a su presencia. Vamos a seguir aprendiendo con respecto al dueño de casa, ya ahora en el capítulo 26, si Dios lo permite, el próximo domingo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor bendiga su palabra.